Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Amir Alexander Casio Castillo y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de tarea, estoy presentando este video relacionado al tema del vitalismo. Vitalismo, el problema de la vida. Bueno, primeramente iniciaríamos sobre el vitalismo y ¿qué es? Bueno, el vitalismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida no puede explicarse únicamente mediante leyes físicas o químicas, porque en los seres vivos existe algo más, una fuerza vital o principio interno que les da movimiento, crecimiento, conciencia, dirección. A diferencia de las teorías mecanicistas o racionalistas, el vitalismo afirma que la vida tiene una energía propia, irreductible, que nos puede medir, no se puede ni medir ni observar con los métodos de la ciencia. También tendríamos sobre qué es realmente la vida y cómo la hace diferente de la materia inerte. Bueno, ¿y qué? El vitalismo responde a esta pregunta afirmando que la vida es mucho más que un conjunto de procesos físicos o químicos. Los que hace diferente a los seres vivos de la materia inerte es la presencia de una fuerza interior, espiritual, energética, que les da movimiento, conciencia, impulso, propósito. Ahora el origen y sus raíces históricas. Primeramente hablaríamos sobre sus raíces, las cuales tienen su punto de inicio en la antigüedad. Ya Aristóteles hablaba del alma como principio vital, aquello que anima a los seres vivos y que les da el impulso de existencia. Durante siglos, muchos pensadores consideraron que los seres vivos estaban impulsados por una fuerza interna espiritual. Sin embargo, el vitalismo moderno surge en el siglo XIX y siglo XX como una reacción contra el mecanicismo científico de la ciencia de la época. En ese momento la ciencia buscaba explicar todo, incluida la vida, a través de fórmulas, causas físicas y procesos biológicos. Los filósofos vitalistas se opusieron a esa visión tan fría y racional, defendiendo que la vida no se puede reducir a la biología. Vivir es sentir, actuar, crear, cambiar, elegir y experimentar. El vitalismo moderno. El vitalismo moderno es una corriente filosófica que sostiene que la vida no puede explicarse únicamente a través de los movimientos, de los procesos físicos, químicos o biológicos. Yo lo había dicho anteriormente, pero esta vez se basa más en principios ya confirmando y descartando otras filosofías. Todo esto porque en los seres vivos existe una fuerza interior o un principio vital que les da movimiento, crecimiento, conciencia y creatividad. A diferencia de las visiones mecanicistas, en que tratan de entender la vida como una máquina o un conjunto de reacciones, el vitalismo moderno afirma que la vida es algo dinámico, libre y en constante cambio, una energía espiritual que impulsa a los seres vivos a evolucionar y superarse. De ahí tendríamos al creador del vitalismo moderno. ¿Quién sería Henry Bergson? El pensamiento vitalista moderno fue desarrollado principalmente por él, un filósofo francés. Él formuló una explicación filosófica de la vida basada en su concepto del elan vital o el impulso vital, una fuerza creadora que impulsa a todos los seres vivos a evolucionar, a cambiar y desarrollarse continuamente. También tendríamos otros de representantes, además de también sus ideas, quien primeramente tendríamos a Friedrich Nietzsche, quien nació en 1844 hasta los 1900, considerado uno de los filósofos vitalistas más influyentes de su momento. Introdujo la idea de la voluntad del poder, que es un impulso vital que lleva al ser humano a superarse, a crear su propio sentido y a afirmarse frente a la vida. Rechaza la moral tradicional y las verdades absolutas. Para él, vivir es afirmar la vida con pasión y libertad, incluso frente al dolor y al caos.
Su frase Dios ha muerto no significa negar la fe, sino invitar a cada persona a que construya su propio propósito. También tendríamos a José Ortega y Gasset, quienes estuvieron desde 1883 hasta 1955 respectivamente, bueno, él fue primeramente un filósofo español que adopta el vitalismo a la realidad humana. Su famosa frase, yo soy yo y y mi circunstancia. Expresa que la vida humana no se puede separar del entorno ni de las decisiones personales. Para Ortega, filosofar es reflexionar sobre la vida misma, sobre cómo vivimos y qué sentido damos a lo que hacemos. La vida es un proyecto, una tarea en constante construcción. También tendríamos a Wilhelm Dilthey, quien estuvo vivo desde los 1833 hasta respectivamente 1911. La idea principal de él es que la vida humana debe entenderse desde la experiencia vivida, Erlenbens, como él decía, no solo desde la razón o la ciencia. Dirley criticó el intento de aplicar métodos científicos a las ciencias del espíritu, como la historia o la psicología, porque consideraba que la vida no puede medirse ni calcularse, sino que debe comprenderse desde dentro. Para él, la filosofía debe estudiar al ser humano como un ser histórico, emocional y social, lleno de sentido y movimiento, algo que es una base en toda esta filosofía. Sus pensamientos fueron una gran influencia para las corrientes posteriores como el fenomenología y el existencialismo. De ahí tendríamos un gran planteamiento hecho durante este pensamiento, el cual sería en qué consiste la vida, en tratar de entenderla y además tratar de entender la diferencia de un ser vivo de algo inerte. En esta filosofía nos dice que los seres vivos son sistemas complejos formados por materia, esto basado en la ciencia. Pero el vitalismo responde que la vida no puede reducirse a eso, porque hay algo más. Conciencia, filosofía, disculpe, voluntad, emoción, creatividad y propósito. La base de estos cinco grandes elementos. Este problema no se resuelve solo con un análisis biológico, sino también con una comprensión filosófica, espiritual y existencial del ser humano. Ahora nos encontraremos con la importancia del vitalismo. Primeramente, este fue clave porque reintrodujo el valor de la vida, la emoción y la experiencia personal dentro de la filosofía. En una época en la que todo se quería explicar con ciencia y razón, el vitalismo recordó que también estaba el sentir, el crear, el amar, el sufrir y el decidir. Además, inspiró nuevas corrientes como el existencialismo, que analiza la libertad y la responsabilidad humana. Fenomenología, quien busca comprender la existencia desde la conciencia. Y la psicología humanista, que pone en el centro del crecimiento personal y la autorrealización. Ahora hablaría yo sobre el mecanicismo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el vitalismo? Algo muy importante, porque este era la contraparte de él, además de ser una filosofía que iba en contra de este mismo. El mecanicismo es una corriente filosófica y científica que sostiene que todos los fenómenos del universo, incluida la vida, puede explicarse por las leyes de la física y la química. En otras palabras, el mecanicismo ve al ser humano y a los seres vivos como máquinas complejas y cuyos pensamientos y funciones son resultados de procesos materiales perfectamente medibles. También está la corriente quien surge en el siglo XVII. Esta corriente fue durante la Revolución Científica, cuando grandes filósofos y científicos como René Descartes, Galileo Galilei e incluso Isaac Newton comenzaron a estudiar la naturaleza con métodos racionales y experimentales. Ellos afirmaban que el universo funcionaba como un gran reloj dirigido por leyes matemáticas, algo muy controversial a pesar del tiempo que ha pasado.
También tendríamos las diferencias entre el vitalismo y el mecanicismo. Obviamente, un aspecto que tomaba bastante en cuenta era la visión del ser humano, quien en el vitalismo es dado como un ser dinámico con energía interior. En el mecanicismo era mucho más corto, una máquina biológica. También encontramos la explicación de la vida, y en esta primera parte encontramos que tiene un principio vital o impulso interior. En el mecanicismo se explicaba por leyes físicas y químicas, cosa que no se dejaba de lado. También encontramos la metodología con la que se realizaba. El vitalismo se usaba bajo la intuición y reflexión. El mecanicismo sobre la observación y la experimentación, algo que a pesar de estar erróneos nunca lo aceptaron, tal como los matemáticos que hacen números inventados. También encontramos su filosofía base, y en el vitalismo encontramos que es la vida como una creación de cambio, mientras que en el mecanicismo lo encontramos como la vida, una vida muy repetitiva y con una muy gran cantidad de reacciones. El vitalismo en la actualidad, aunque ya no se estudia como una corriente dominante, el vitalismo sigue presente en muchas áreas. En la filosofía contemporánea, por ejemplo, encontramos una reflexión sobre la experiencia, la conciencia y el sentido de la vida. En la biología y medicina, ramas que van de la mano, algunos conceptos vitalistas resurgen al hablar de energía, salud integral y la conexión entre la mente y el cuerpo. En la psicología y la espiritualidad moderna, el vitalismo inspira ideas sobre la motivación, la creatividad y la plenitud humana. En la ética ambiental también influye al considerar la vida como algo sagrado y digno de respeto. Bueno, dicho ya he hablado un poco acerca del tema, hablaré un poco más sobre unas conclusiones generales acerca de este tema y el cómo ha sido influyente realmente a través del paso del tiempo, no solamente en su momento de auge, sino también en la actualidad, siendo una filosofía que a pesar de ya haber tenido ciertos cambios y haber quedado de lado, no deja de ser una buena fuente de información y concientización acerca de lo que somos, lo que seremos y el cómo somos manejados de manera filosófica. El vitalismo nos recuerda que la vida no es algo que se puede medir ni encerrar en teorías. Vivir es una experiencia única porque es no solo libre, sino también cambiante y profunda. Nos enseña que cada humano tiene su impulso interior que lo mueve o que lo incita a superarse, a buscar sentido y a crear su camino propio. Bueno, muchas gracias, licenciado Guillermo Brand y todas las personas presentes que están visualizando este video. A todos ellos les digo muchísimas gracias por su atención y he finalizado con esta gran exposición. Muchísimas gracias.